Chicos, muy buenos días. Te saluda el profesor Dan Álvarez. Bienvenidos a los cursos virtuales de Historia del Perú que trae el Colegio Genes para la comodidad de sus hogares para ustedes, chicos de tercero de secundaria. Muy bien, jóvenes. Continuamos con nuestro tema de rebeliones indígenas. ¿Sí? Recuerda que ya hemos visto la rebelión de Juan Santos Atahualpa, la de Túpac Amaru II, ¿no? La primera fase que se llama la fase cusqueña. Ahora nos tocaría hablar de la segunda fase, la fase aymara, ¿no? Que se centraría, recuerda, más en la parte del altiplano o del Alto Perú o de la actual Bolivia. Para eso vamos a desarrollar nuestro tema el día de hoy, rebeliones indígenas, tercera parte, tercera temporada, y para ser precisos, vamos a hablar de la rebelión del señor Túpac Katari. Muy bien, acompáñenme a saber un poquito más de este tema. Muy bien, el contexto, jóvenes, ya lo hemos repetido por dos clases anteriores, ¿no? Las reformas borbónicas, no olvidarte, nuestros cambios administrativos, económicos, territoriales repercuten fuertemente en el virreinato y generan un gran descontento en la población, ¿sí? Túpac Katari, jóvenes, su rebelión abarcaría los siguientes años. Desde 1780 ya había alguna presencia, ¿no? Con, ojo, el alzamiento de Túpac Amaru II, ¿no? Ya habíamos algunos hechos de protestas, ¿no? O de reclamos por parte de este personaje. Y sería hasta 1783 que finalizaría totalmente su movimiento, ¿no? Su rebelión. ¿Sí? Muy bien. Recuerda que a esta parte, jóvenes, ya se va a llamar también la fase aymara, o mejor dicho, sería la continuación de la rebelión que inició Túpac Amaru II. ¿Sí? No hay que olvidar eso también, ¿ok? Vamos ahora a mencionar los líderes. Diego Cristóbal, Túpac Katari no sería el único, jóvenes, que estaría a cargo de la rebelión en esta parte del altiplano, del Alto Perú. También estaba en escena el primo de Túpac Amaru II, que también va a tomar este apelativo de Túpac Amaru y se va a hacer llamar Diego Cristóbal Túpac Amaru. ¿Sí? Bueno, a pesar de que estos dos personajes y otros también van a tener protagonismo, no será Túpac Katari el que va a tomar la posta o el que más protagonismo va a tener. Ya te voy a explicar en el camino por qué. ¿Sí? Muy bien, vamos a hablar de algunas cositas. Este personaje, Túpac Katari, recuerda que es un seudónimo, ¿sí? Al igual que Túpac Amaru II, al igual que Juan Santos se llama Atahualpa, ¿no? Recuerda que coger estos nombres hace que este movimiento, esta rebelión tenga un carácter mesiánico, milenario, ¿no? La idea que tú eres descendiente tal vez de un inca ayuda bastante a que la gente se una a tu rebelión. ¿Sí? Él nace en 1750, jóvenes, recuerden, y también este personaje fue adoptado, se dice, por un sacerdote español, ¿sí? Él va a enseñar nociones básicas, ¿no? Como la escritura, la contabilidad, bueno, en realidad operaciones básicas, ¿sí? Y cuando él ya tenga una edad madura, se va a dedicar al comercio de coca, ¿no? Pero ojo, de hoja de coca, no te confundas, no es otra clase de elementos, ¿sí? Muy bien. Chicos, las causas, ojo, de esta rebelión, y lo podemos entender, serán prácticamente las mismas que las de Túpac Amaru II, ¿no? Número uno, jóvenes, el abuso de los corregidores, ¿no? En este caso, el corregidor más abusivo de la zona donde habitaba Túpac Katari o Julián Apaza era el señor Chayanta Joaquín Alos Ibrú, ¿sí? Acompañado también de otras órdenes religiosas, también que abusaban, recuerda, del indígena, ¿no? Y esto también lo corroboramos cuando hablamos de Juan Santos Atahualpa, ¿recuerdas? La orden de los franciscanos, que también explotaba a los indígenas por la parte de la selva, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Vamos con otra causa, recuerda, un impuesto que era, que tenían que pagar solamente los indígenas. Hablamos del
tributo, ¿no? Eso con las reformas borbónicas, recuerdo, había aumentado. No solamente se exigió en la zona del Virreinato del Perú, en las diferentes partes del dominio español se tenía que pagar este tributo indígena, ¿sí? Que había aumentado y eso pues generó un gran descontento, ¿sí? Eso implicaba, recuerda, que el indígena tenía que ir a trabajar más de la cuenta. Profe, pero ya de por sí era explotado en la mitad, en los obrajes o en el trabajo que él realizaba. Ahora tenía que ir a trabajar más todavía, ¿no? Muy bien. La reforma administrativa, esto hace referencia, recuerda, a la creación de territorios, a la creación también de las aduanas terrestres. Ya te expliqué en la clase anterior de qué se encargaba, ¿sí? Y bueno, de hecho, ¿no? El peor trabajo para los indígenas era la mita minera, recuerda, ¿no? El trabajo en las minas, ¿sí? Y también hay que señalar, jóvenes, que este tributo indígena se le obligaba a pagar no solamente, digamos, a la gente o a algunos indígenas, ¿no? Jóvenes o adultos, sino hasta la población anciana seguía pagando, ¿qué cosa? El tributo indígena. Y esto era algo, obviamente, pues abusivo, ¿no? Que, pues, el señor Julián Apaza o Túpac Katari, recuerda, se encargó de reclamar, ¿sí? Muy bien. Vamos a mencionar a otros personajes, como te mencioné, importantes en esta rebelión, ¿no? Aparte de Diego Cristóbal Túpac Amaru, ¿no? También está Dámaso y Nicolás Katari, hermanos de ¿quién? Del señor Julián Apaza, ¿sí? También vamos a tener la presencia de Gregoria Apaza, familiar también, ¿no? Entendemos, de Túpac Katari, ¿sí? Y también una figura importante sería Bartolina Sisa, la esposa de Túpac Katari. No hay que olvidar, jóvenes, que estas rebeliones indígenas, la presencia de la mujer es muy importante, cosa que años atrás la historia se ha encargado de dejar de lado, ¿no? Hoy en día revaloramos y damos la importancia debida también a la ayuda de la mujer. En este caso, muchas de ellas apoyaron en la logística, ¿no? Pero Bartolina Sisa no solamente apoyó en la logística, te voy haciendo un pequeño spoiler, ¿sí? Ella dirigió en un momento la rebelión de su esposo, ¿no? Imagínate el grado de importancia que va a tener esta señora, ¿sí? Que incluso por estas acciones en Bolivia es tomado como una de las heroínas, ¿no? De ese estado, de ese país, ¿sí? Hay un día incluso que la conmemora. Muy bien, vamos ahora a los acontecimientos más importantes de esta rebelión, ¿sí? Primero, jóvenes, ojo, al igual que Túpac Amaru II, el señor Túpac Katari fue a reclamar respetuoso de las autoridades, ¿no? A exigir cambios debido a estas medidas muy abusivas, ¿sí? Él se va a reclamar a Potosí por el tributo excesivo y luego va a Chuquisaca. Lamentablemente, las audiencias de esa zona lo dejan en visto, o sea, no le hacen caso a su reclamo. Entonces, bueno, como las autoridades menores no me han resuelto mi caso, tengo que ir a instancias mayores, entonces irá a la máxima autoridad de su virreinato, o sea, de esa zona. Hay que recordar, jóvenes, que cuando se creó el virreinato del Río de la Plata, el territorio del Alto Perú pasó en manos del virreinato del Río de la Plata, no el virreinato del Perú, ¿sí? Ojo, por ende, él tenía que ir a reclamar entonces a esa autoridad, ¿qué cosa? Al virrey del Río de la Plata, que en ese momento era José Vértiz, ¿sí? A diferencia de Túpac Amaru II, jóvenes, que él no recibió audiencia del virrey, la Real Audiencia de Lima lo dejó en visto también, o sea, no le hizo caso. A Túpac Katari sí, es más, le da una especie de documento que valida sus reclamos, y ese documento lo vamos a llamar, ¿ok? De manera técnica, una recomendación, ¿no? Feliz Túpac Katari, ¿no? Me han hecho caso, ¿no? Va y con el documento en mano a las autoridades menores, ¿no? Para que hagan validar sus reclamos, ¿sí? Va a la audiencia de Charcas, pero el fiscal, recuerda, José Carrillo, ¿qué hace, jóvenes? No lo reconoce, es más, hasta se menciona que el documento que tenía lo rompe, lo destroza, ¿no? Un documento oficial, ¿no? Y lo peor no estaba ahí, lo peor era de que
se va a tomar a Tupac Katari o a Julián Apaza como un revoltoso, ¿no? Dejando mal parado a las autoridades menores y deciden apresarlo, ¿no? Entonces, esto causa una indignación tremenda, bueno, en él, ¿no? O sea, estoy haciendo las cosas bien, respetando a las autoridades y me mandan preso, ¿no? Algo totalmente ilógico. Y los indígenas, ¿no? Que eran partidarios de él, con mucha más razón se indignan, no les importarán ya las leyes, entrarán donde era la prisión de Tupac Katari y lo liberarán, ¿no? Muy bien, entendemos un poquito también el accionar de estos personajes, ¿sí? La rebelión, ojo jóvenes, crece por toda la zona del altiplano, por ciudades como La Paz, Oruro y Cochabamba, ¿sí? El accionar más importante de toda esta rebelión lo vamos a ver en esta fecha, el 13 de marzo de 1781, cuando el ejército aymara, recuerda por la fase que estamos hablando, la fase aymara, decide tomar la ciudad de La Paz, ¿no? Ciudad importante, ¿no? Y Tupac Katari con su ejército va a cercar toda la ciudad y no va a permitir que salgan de esa ciudad o también que ingresen. Lo sitió por aproximadamente 109 días, ¿sí? Mucha gente se moría literal de hambre, ¿ok? También no habían líquidos, ¿no? Como te repito, nadie podía entrar. La idea era agotar a las autoridades, ¿no? De esa zona y que se rindan, ¿sí? Pero bueno, no todo va a resultar favorable, recuerda, para Tupac Katari, ¿sí? El 21 de mayo, él se aleja y el ejército aymara va a seguir ahora al mando de su esposa, Bartolina Sisa. Profe, ¿por qué se va? ¿Es un cobarde? No, al contrario, se va a buscar más gente para la rebelión. Lamentablemente, jóvenes, Bartolina Sisa da dura pelea, pero va a ser derrotada, ¿sí? Y también capturada y ejecutada, ¿sí? Vamos a ver ahora el fin entonces de esta rebelión, ¿no? Ojo, jóvenes. Luego del cerco de La Paz, recuerda, de la ciudad de 109 días, los españoles nuevamente tomarían el control, ¿sí? Tupac Katari va a realizar la retirada. Lamentablemente van a haber muchas traiciones en el camino. Hemos hablado de traiciones, recuerda, desde la etapa incluso de Tupac Amaru II, ¿no? Porque mucha gente se cambiaba de bando, porque los españoles ofrecían cosas muy tentativas, como, ¿cuál? Te perdono todo lo que has hecho y encima te voy a dar algunos cargos o algunos territorios, ¿no? Siempre y cuando me entregues al líder, ¿no? Mucha gente tomaba esta decisión y pues se iba al bando realista o español, ¿sí? Hay que recordar también un personaje que no hemos mencionado y supuestamente era un líder, ¿no? Diego Cristóbal Túpac Amaru, jóvenes. Diego Cristóbal Túpac Amaru, él aceptó someterse al final ante las autoridades españolas, ¿no? Él dijo, bueno, ya no puedo seguir más, ¿no? Y las autoridades me han dicho de que me van a perdonar, ¿no? Entonces, está bien. Pero cuando se entrega, lo que hacen es desconocer ese acuerdo, lo enjuician y lo ejecutan, ¿no? Y se queda sin nada. Lamentablemente, no va a tener mucha trascendencia en esta parte de Diego Cristóbal, ¿no? Cambio Julián Apaza sí, o Tupac Katari, a él también le ofrecen lo mismo, jóvenes, pero él no decide acogerse, porque, bueno, decimos que también entiende cómo pensaban los españoles, ¿no? Y aparte también él tenía un sentimiento más de respuesta no bélica a que pactar con estos personajes, ¿sí? Muy bien, jóvenes, Tupac Katari también intenta, a pesar de algunas tradiciones, escapar, ¿no? Pero va a ser atacado por el ejército de los generales Reseguín y Segurola, ¿sí? Muy bien. Y lamentablemente va a ser ejecutado el 15 de marzo de 1781. Ya no vamos a saber más de este gran líder indígena, ¿sí? Y peculiaridad, jóvenes, va a ser asesinado de una manera similar a la de Túpac Amaru II.
jalado por 4 caballos. ¿Y qué va a pasar? Sus extremidades van a salir, en este caso, si se cumple. Y luego estas extremidades, jóvenes, serán colgadas en la Plaza de La Paz para que todo el mundo observe y no se revele ante las autoridades españolas. Profe, ¿por qué esta costumbre tan violenta vemos en estas rebeliones? No solamente porque trataban a los indígenas como animales, sino también, jóvenes, la idea era desmitificar, sacar ese mito, ¿no? De que estos personajes eran descendientes de incas o que tenían algún poder sobrenatural, ¿te das cuenta? Torturarlos o tratarlos de la peor manera, ¿sí? Que tengan la muerte más violenta, ayuda a entender a la población que este es tu líder, este es tu supuesto Dios, pues no lo es, mira cómo lo trato, ¿te das cuenta? ¿Sí? Cómo trataba el enemigo para que la población siga sometida, no hay que olvidar eso. ¿Sí? Muy bien, vamos ahora a las consecuencias, jóvenes. ¿Sí? Cuando terminamos la rebelión de Tupac Amaru II, la fase quechua, no vimos las consecuencias porque recuerda que la fase aymara también complementa. ¿Sí? Ahora sí podemos mencionar las consecuencias. Luego de todo eso, debido a tanta convulsión, tanta muerte que hay, ¿sí? Deciden crear, porque sí se comprueba que también había en exceso de los corregidores, ¿no? Porque muchos impuestos no iban a Lima, ni mucho menos llegaban a la corona, porque terminaban en el bolsillo de los corregidores. Por ende, se creó una audiencia en el Cusco, ¿no? Recuerda, la última audiencia en crearse del Virreinato del Perú fue la audiencia del Cusco, ¿sí? Que se encargaba de los asuntos judiciales. ¿Qué más? Se va a prohibir leer los comentarios reales, el Ollantay y todo lo que tenga que ver con algún pensamiento incaico. ¿Por qué? Porque justamente no quieren que sigan el mito del Incavi, que revaloren o que crean que el Inca era todopoderoso, ¿no? Si no van a seguir estas rebeliones, ¿sí? Es más, hasta prohibieron incluso la vestimenta típica, imagínate, ¿no? La anulación de los corregimientos, esto no daba más, estas autoridades se pasaron, ¿no? Pero en su reemplazo se van a crear las famosas intendencias, también es importante y ha venido muchas veces en exámenes de admisión, no te olvides, ¿sí? Una consecuencia de las rebeliones, se anulan los corregimientos y aparecen las intendencias dentro de las reformas borbónicas, ¿sí? Muy bien. Profe, y el intendente va a ser prácticamente lo mismo que el corregidor, solamente que con un nombre distinto. ¿No? Tenía una mayor supervisión, ojo, por parte de la metrópoli, por parte del virrey, pero igual se van a cometer los mismos excesos, ¿sí? Muy bien, se anularon los cacicazgos. Recuerda que el cacique forma parte de la nobleza indígena, es un indígena con privilegios y ese cargo lo pasaba a sus hijos. Lamentablemente se va a anular, ya no van a haber caciques, ¿no? Porque la mayoría de líderes, ¿no? De estas rebeliones, pues eran caciques, ¿sí? Y en su reemplazo, recuerda, porque se necesitaba a personas que ayuden también en el cobro de impuestos, ¿no? Van a aparecer los famosos después los barayoks, ¿no? Que por su nombre deduces, pues te darás cuenta que eran una especie de líderes o especies de alcaldes de las reducciones o pueblos de indígenas y los reconoces por la varita de madera que llevarán, ¿sí? Muy bien. Bueno, otra consecuencia, jóvenes, que bueno, en realidad va a ser momentánea, la anulación de los repartos mercantiles. Esto lo autorizó el visitador José Antonio de Areche. Él dijo, no, esto sí era excesivo, ¿no? Vender cosas que los indígenas no necesitan, pero igual nosotros necesitamos dinero, mejor por el momento lo quitamos y ya luego que se calmen las cosas la autorizo. Incluso, jóvenes, en ciertas zonas la mita minera y la mita obrajera se suspendió, ¿no? No fue obligatorio, pero esto no fue una medida que duró mucho, solamente para que, como se dice, se apacigüen las aguas y luego retornaba el trabajo obligatorio. Muy bien, jóvenes, estas rebeliones son muy importantes porque nos servirá para deducir o para entender más el proceso de independencia, ¿no? Porque estos indígenas cambiarán el pensamiento de mucha gente, ¿no? Y así como los indígenas se rebelaron, también lo harán los criollos. Y a diferencia
de los indígenas, los criollos tenían un mayor apoyo económico, tenían también un mayor acercamiento de manera general, ¿no? Al tema de la ilustración, entonces tendrán de cierta manera una mayor facilidad para liderar la independencia, ¿sí? Muy bien, hasta aquí ha sido la clase del día de hoy, jóvenes. Muchas gracias. Ahora muy bien, jóvenes, la tarea es la siguiente. Recuerda, van a la parte del temita de Tupac Katari, ¿sí? Y vas a la parte de ahora hazlo tú. Recuerda, en el tema de Tupac Katari, ¿sí? Que corresponde a las rebeliones indígenas, tercera parte, vas a la parte, luego de eso, de ahora hazlo tú, y vas a marcar las siguientes preguntas. La uno, la 3, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12. Repito una vez más, la uno, la 3, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12 de la parte de ahora hazlo tú, ¿sí? Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo más de este maravilloso curso. Bye bye.